Hola, soy Adolfo Ferreira Guzmán, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela, y vengo a presentar la píldora titulada ¿Qué demonios es un odds ratio? Medidas de efecto. La presentación consta de los siguientes apartados: de introducción, conceptos previos sobre cocientes, medidas de frecuencia como la prevalencia, incidencia, medidas de efecto y impacto potencial como razón de riesgos o ratios, y terminaremos con un resumen y bibliografía. En clínica es importante estudiar la ocurrencia de los fenómenos de la solución de enfermedad en la población y también conocer el riesgo de desarrollar una nueva enfermedad o un evento. Para ello es necesario utilizar las medidas de frecuencia. También en clínica es muy útil o es necesario estudiar los riesgos y los beneficios de los tratamientos propuestos. Para ello es necesario analizarlos mediante las medidas de efecto. El objetivo de esta presentación es diferenciar entre el concepto de razón, proporción, odds y probabilidad, definir, calcular e interpretar la prevalencia, la tasa de incidencia y definir y calcular e interpretar las estimaciones de riesgo. Antes de empezar, es interesante establecer algunos conceptos previos sobre cocientes. Cociente es cualquier número dividido entre otro, y la proporción es un tipo especial de cociente entre el que el numerador está incluido dentro del denominador. Por tanto, no tiene unidades. La razón es un tipo de cociente en el que el numerador no está relacionado con el denominador y por tanto sí puede tener unidades. La tasa es un tipo especial de cociente en el que el denominador se incluye un concepto de tiempo. Probabilidad es un número de eventos favorables partido por un número de eventos totales, y hablamos de riesgo cuando establecemos la probabilidad de que ocurra un evento de tipo negativo, perjudicial. Odds es el número de eventos favorables partido por el número de eventos desfavorables. Las medidas de frecuencia se pueden clasificar en dos grandes grupos: las que miden los casos existentes y las que valoran los casos nuevos o incidencia. La prevalencia es la proporción de personas de una población definida que presentan una característica determinada. La expresión de la prevalencia podría ser la siguiente: personas con un atributo en un momento dado partido por total de personas en ese momento. Tiene la gran ventaja de que es muy útil para la administración y planificación sanitaria, pero también tiene el gran inconveniente que desde el punto de vista etiológico, desde el punto de vista de investigación, no mide la probabilidad de enfermar, sino que mide solo la probabilidad de estar enfermo. La incidencia sí que mide la probabilidad de enfermar y es el número de casos nuevos de la enfermedad en una población durante un periodo de tiempo determinado. La expresión de la incidencia acumulada sería la siguiente: el número de sujetos que enferman a lo largo de un periodo de tiempo determinado partido por el número de individuos susceptibles al principio de ese periodo de tiempo. La incidencia acumulada tiene la ventaja de que nos indica la probabilidad o riesgo de que ocurra un evento en un periodo de tiempo determinado, pero no tiene en cuenta las recaídas y no tiene en cuenta el tiempo hasta que se enferma. Tomemos, por ejemplo, esta gráfica. En esta gráfica se representa el seguimiento de 12 trabajadores durante 20 años, 6 de ellos trabajan en la empresa A y 6 últimos trabajan en la empresa B. Cada año de seguimiento sano se representan en blanco y cada año de seguimiento enfermo se representan en negro. Las cruces, las X rojas, representan el momento en el que se enferma. Bien, por la incidencia acumulada en los sujetos de la empresa A sería 3/5. ¿Por qué la división sobre 5? Porque de los 6 sujetos que hay al inicio del periodo, solo 5 están sanos y por tanto susceptibles de enfermedad. Y de esos 5, 3 son los que enferman durante los 20 años de seguimiento. Para la empresa B, de forma análoga, la incidencia acumulada en B sería 0,6, el mismo valor exactamente que la empresa A. Intuitivamente se puede observar que el riesgo de los trabajadores en la fábrica A es muy superior a los trabajadores en la fábrica B, y podemos deducir, por tanto, que la incidencia acumulada no es capaz de detectar estas diferencias de riesgo. Por tanto, se necesita otra medida de incidencia que tenga en cuenta las recurrencias y el tiempo de seguimiento hasta la aparición de la enfermedad. Y esta es la tasa de incidencia. La tasa de incidencia, en el numerador se incluye el número de episodios de enfermar, a diferencia de la incidencia acumulada, que incluye el número de sujetos que enferman. Por tanto, en la tasa de incidencia, en el numerador, un individuo puede contribuir con más de un evento.
En el denominador de la tasa de incidencia se incluye el sumatorio de periodos en riesgos de que cada individuo puede enfermar. O sea, los periodos en los que el sujeto está sano. Si aplicamos la tasa de incidencia al mismo ejemplo anterior, observamos que en la tasa de incidencia para los trabajadores de la empresa A sería 7 partido por 5 más 1, 4 y así sucesivamente. Obsérvese que en la empresa A hay sujetos que contribuyen al numerador con más de un evento y así el sujeto número 1 contribuiría con 2 eventos, el sujeto número 3 también con 2 eventos, el sujeto número 4 con un evento. Y al denominador, el sujeto número 1 contribuiría con 5 más 1 años de seguimiento, el sujeto número 3 con 1 más 1 año de seguimiento y así sucesivamente. Obsérvese que la tasa de incidencia en A es de 0,29 años a la menos 1, bien diferente a la tasa de incidencia en B, de 0,04 años a la menos 1. La tasa de incidencia, ¿cómo se puede interpretar? Pues la tasa de incidencia en A se podría interpretar como que el riesgo medio anual de enfermar es del 29%. Tengas en cuenta que la tasa de incidencia tiene unidades, a diferencia de incidencia acumulada. Años a la menos 1 significa que estamos dividiendo por un año y por tanto podemos calcular que el riesgo medio anual de enfermar es del 29%, en contraste con la empresa B, que es el riesgo medio anual de enfermar es del 4%. Hay una relación entre prevalencia e incidencia que se puede ilustrar a través de una fuente en la que el agua que cae sería el agua que incide y por tanto sería la incidencia, serían los casos nuevos que impactan, que caen sobre el estanque que está con agua que prevalece. Por lo tanto es la prevalencia. El agua del estanque puede disminuir o se va a través de la mortalidad o de la curación. En clínica también es muy interesante analizar los riesgos y los beneficios de exposiciones de los tratamientos y para eso se utilizan las medidas de efecto. Un artículo publicado ya, un artículo clásico de British Medical Journal, nos indica que la forma en la que se presenta la información del riesgo en los ensayos clínicos y en estudios clínicos en general puede tener un gran efecto sobre las decisiones clínicas. Dependiendo de la medida de efecto que seleccionemos, pues los clínicos pueden ser más propensos a administrar un tratamiento u otro. ¿Qué es una medida de efecto? Las medidas de efecto se calculan a través de la incidencia y la prevalencia, de datos de incidencia y prevalencia, y permiten comparar la frecuencia de la enfermedad entre los expuestos y los no expuestos. Y miren la magnitud de la asociación entre la exposición y el efecto. Pero ¿cómo se comparan dos frecuencias? Se pueden comparar o dividiendo o restando. Las basadas en divisiones, las razones, pues son muy útiles desde el punto de vista etiológico y incluiríamos el riesgo relativo o ratio o reducción del riesgo relativo. Las basadas en diferencias pues son muy útiles desde el punto de vista de su impacto en clínica o en salud pública. Y dentro de ellas podríamos incluir el riesgo atribuible, el número de pacientes necesarios para tratar. Un ejemplo. Tomaremos para ilustrar esto un ensayo clínico publicado en Lancet sobre la eficacia de la heparina a dosis bajas para prevención de nuevos infartos de miocardio. Y crearemos, a partir de estos datos de este ensayo clínico, una tabla de 2x2 en la que hay 365 sujetos tratados con heparina, de los cuales enferman o fallecen 11 durante el periodo de seguimiento y 363 pacientes de grupo control que no están expuestos a la heparina, de los cuales fallecen 23. A partir de del grupo de la fila de sujetos tratados con heparina, podremos calcular la incidencia acumulada en los expuestos a heparina, que serían 11 partido por 365. También podemos hacer lo mismo para los no expuestos y tendríamos la incidencia acumulada en los no expuestos a heparina, que serían 23 partido 363. Por tanto, tenemos dos incidencias acumuladas, tenemos dos riesgos que se pueden relacionar mediante un cociente, mediante una razón de riesgos o también llamada riesgo relativo. El riesgo relativo toma valores entre 0 y más infinito, pasando por el 1. ¿Por qué el 1 es importante en el riesgo relativo? Porque es el punto de inflexión en cuanto a la tendencia de la asociación.
Si el riesgo relativo es mayor que 1, nos indica que el numerador es mayor que el denominador y, por tanto, que el riesgo en los expuestos es mayor que el riesgo en los no expuestos y, por tanto, que la exposición es un factor de riesgo. Si por el contrario el riesgo relativo es menor que 1, nos indica que el numerador es más pequeño que el denominador y, por tanto, que el riesgo en los expuestos es menor que el riesgo en los no expuestos y, por tanto, que la exposición es protectora. ¿Cómo se interpreta un riesgo relativo, por ejemplo, de 4? Pues se interpreta de una forma bien sencilla. Eso nos indica que el numerador es 4 veces superior al denominador. O lo que es lo mismo, la exposición aumenta en 4 veces el riesgo de sufrir el evento. La interpretación de riesgos relativos menores que 1 ya es más delicada. Se puede interpretar a través de dos maneras. A través de la reducción relativa del riesgo, que se calcula a través de la sustracción de 1 menos el riesgo relativo y nos indica la proporción del riesgo de padecer el evento que se evita por el tratamiento. También hay otra forma de interpretarlo. El riesgo relativo igual a 0,2 es igual al riesgo de los expuestos por el riesgo de no expuestos y podemos transformar esta expresión en la siguiente y calcular, si calculamos el inverso de 0,2 nos sale 5, por lo tanto podemos decir que el riesgo en los expuestos es 5 veces más pequeño que el riesgo en los no expuestos. Con lo que es lo mismo que la exposición disminuye en 5 veces el riesgo de padecer el evento. En ensayos clínicos o en estudios de cortes es posible calcular el riesgo en los expuestos y el riesgo en los no expuestos y, por tanto, a partir de eso el riesgo relativo. Pero en los estudios de casos y controles esto no es posible. ¿Por qué? Porque el número de controles que se elige por cada caso es arbitrario. Depende de un criterio totalmente subjetivo del investigador que puede estar relacionado con la eficiencia estadística y otros factores. La relación entre casos y controles puede ser de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 2,5, etc. Y por tanto, la relación que hay entre las columnas de casos y controles es completamente arbitraria y por tanto el relativo no se puede calcular. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues teniendo en cuenta que en los estudios de casos y controles la relación que existe dentro de cada columna viene fijada por la frecuencia de la exposición dentro de los casos y dentro de los controles, podemos calcular el lots de exposición entre los casos, que es A partido por C, y también podemos calcular el lots de exposición entre los controles, B partido por D. Tenemos por tanto dos odds que podemos relacionar mediante una razón de odds o también llamado odds ratio. Y se demuestra que el odds ratio es una buena estimación del riesgo relativo en estudios de casos y controles en los que se analizan enfermedades de frecuencias bajas o moderadas. Bien, pero ¿cuál es la medida de efecto que mejor mide, más útil para medir el impacto clínico? Imaginemos dos exposiciones, la exposición A y la exposición B. En la exposición A, los sujetos expuestos a A tienen un riesgo de 0,4, una incidencia acumulada de 0,4, y los no expuestos tienen un riesgo de 0,2. En los sujetos expuestos a B, los sujetos expuestos tienen un riesgo de 0,1 y los no expuestos de 0,02. Si calculamos directamente el riesgo relativo, obtenemos que el riesgo relativo para la exposición A es de 2 y el riesgo relativo para B es de 5. Podemos pensar entonces que desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista clínico, lo más interesante, lo más prioritario sería intervenir sobre la exposición B porque tiene un riesgo relativo mayor. Pero si nos fijamos con detenimiento en la gráfica, veremos que si eliminamos la exposición A, vamos a eliminar mayor proporción de riesgo entre los expuestos. Y esa es la diferencia que hay entre el riesgo en los expuestos y el riesgo en los no expuestos, que le llamamos riesgo atribuible, que es esa franja de azul oscuro que tiene un valor de 0,2. Así, el riesgo atribuible para la exposición A es de 0,2 y el riesgo atribuible para la exposición B es de 0,08. Por tanto, para exposiciones perjudiciales, una medida de efecto muy interesante es el riesgo atribuible, que no es ni más ni menos que comparar dos riesgos mediante la diferencia. Decíamos en un momento determinado que se pueden comparar dos riesgos o dividiendo
o restando. Si dividimos, calculamos riesgos relativos, si restamos, calculamos riesgo atribuible. ¿Y cómo se interpreta el riesgo atribuible? Es el porcentaje de los expuestos en los que la enfermedad se puede atribuir la exposición. Por ejemplo, en el 20% de los expuestos a A, la enfermedad se puede atribuir a la exposición. En el 8% de los expuestos a B, la enfermedad se puede atribuir a la exposición, en nuestro ejemplo. Cuando las exposiciones son beneficiosas, el riesgo atribuible daría un valor negativo. Por tanto, hay que utilizar otra medida de impacto potencial, que es la reducción absoluta del riesgo, que lo único que se hace es cambiar los no expuestos por los expuestos. Entonces, la reducción absoluta del riesgo sería el riesgo de los no expuestos menos el riesgo de los expuestos. ¿Y cómo se interpreta? Por ejemplo, si estamos hablando de vacunaciones, diríamos que es la incidencia de la enfermedad evitada por la exposición, y sería, por ejemplo, que el 20% de los vacunados se evitó la enfermedad por la vacunación. O dicho de otra manera, de cada 100 vacunados se evitan 20 casos de enfermedad. Para exposiciones beneficiosas, calculamos, por tanto, la reducción absoluta del riesgo, que en este caso era del 20%, que nos indica que de cada 100 tratados evitamos 20 casos de enfermedad. Si calculamos el inverso de la reducción absoluta del riesgo, tenemos que para evitar un caso necesitamos tratar a 5 pacientes. Esto es lo que se llama el número necesario del número de pacientes a tratar para evitar un caso. Esto nos indica el impacto potencial de que por cada 5 pacientes que tratemos evitamos un caso en un tiempo de seguimiento. Esto es muy útil desde el punto de vista clínico y de salud pública, porque nos indica el precio a pagar para obtener un determinado beneficio, que en este caso sería evitar un caso de enfermedad, evitar una mortalidad. Es la medida de efecto más intuitiva para clínica y para la salud pública. Bien, las medidas de efecto se pueden calcular a partir de datos de incidencias acumuladas, de tabla de 2×2, o también a partir de datos de tasas de incidencia. Cuando tenemos datos de seguimiento y podemos calcular datos de tasas de incidencia, siempre es mejor recurrir a estos datos porque nos dan una información más precisa, como vimos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior habíamos visto que el riesgo calculado a través de incidencias acumuladas era igual en los expuestos a la empresa A que a la empresa B, entonces el riesgo relativo era igual a 1. Mientras que si calculamos la razón de tasas de incidencias para los mismos datos, nos da que la razón de tasa de incidencia es de 7,25. Y esta razón de tasa de incidencia pues se aproxima mucho más a lo que realmente nosotros percibimos a partir de estos datos. Bien, las medidas de efecto, si nosotros las hemos visto en la píldora de la P y los intervalos de confianza, que las medidas de significación solo son un medio para calcular la P, y que dependiendo del tipo de datos y del diseño, pues necesitamos unas pruebas u otras, y que las medidas de efecto junto con sus intervalos de confianza serían una medida mucho más interesante. Así, la medida de efecto que nosotros hemos visto, razón de riesgo, odds ratio, riesgo atribuible, el número de pacientes a tratar, junto con su intervalo de confianza, nos informan sobre la magnitud del efecto, la precisión y la significación. Para eso es muy importante tener en cuenta cuál es la hipótesis nula para cada medida de efecto. Para la razón de riesgos, el valor de la hipótesis nula, o sea, cuando no existe diferencias entre los tratamientos, es riesgo relativo igual a 1. Para el odds ratio, también el valor de la hipótesis nula es igual a 1, mientras que para el riesgo atribuible el valor de la hipótesis nula es igual a 0, porque como es una sustracción es igual a 0. Si la razón de riesgos hemos calculado el riesgo relativo y obtenemos un riesgo relativo igual a 4 con intervalo de confianza entre 2 o 8, ¿cómo interpretamos este valor? Pues que en la muestra el riesgo relativo es igual a 4 y que con un intervalo de confianza, con un 95% de confianza, el valor en la población se va a encontrar entre 2 y 8. Como el valor del intervalo de confianza no cruza la hipótesis nula, podemos concluir que es estadísticamente significativo. Si por el contrario
o tenemos un riesgo relativo igual a 4, con intervalo de confianza entre 0,7 a 8, pues el intervalo de confianza incluye la hipótesis nula. Y al incluir la hipótesis nula hay una parte del intervalo de confianza que nos indica que en la población la exposición puede ser beneficiosa, y hay otra parte del intervalo de confianza que nos indica que en la población puede ser perjudicial. Y ambas cosas no pueden ser simultáneamente, y por tanto, si concluimos que la población puede ser beneficiosa y perjudicial, es como no concluir nada, y por tanto no podemos rechazar la hipótesis nula y concluimos que no es estadísticamente significativo. Pero, ¿cómo calculamos los intervalos de confianza de las medidas de efecto? Pues tenemos una herramienta desarrollada aquí en Galicia precisamente, que es el EPIDAT, que a través de incluir unos datos en el análisis de tablas de 2×2 podemos calcularlos directamente con sus intervalos de confianza de una forma bien sencilla. A modo de resumen, para exposiciones perjudiciales tenemos las medidas de efecto de riesgo relativo, odds ratio y riesgo atribuible, que tienen distintas interpretaciones, distintas nomenclaturas y que toman distintos valores. Y para exposiciones beneficiosas tenemos la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario a tratar para evitar un evento. Y también tenemos que tener en cuenta que todas las medidas de efecto, junto con sus intervalos de confianza, nos dan muchísima más información que las pruebas estadísticas, ya que nos dan información sobre la magnitud del efecto, la precisión de las estimaciones y la significación estadística. Para referencias bibliográficas proponemos estas que se muestran a continuación, que pueden ser muy útiles si quieren ampliar sobre este tema. Muchísimas gracias.